Dicen que estas tierras respiran historias, que debajo de las pencas el viento trae nombres. A mediados del siglo XX, en el corazón de Guanajuato, una historia empezó a tomar forma, la de 4 hermanas de apellido González Valenzuela, conocidas después como las Poquianchis. Venían de Jalisco, y las rutas de su ambición o su abismo las trajeron hasta aquí, en el Salto de Juanacatlán, en Jalisco. La infancia fue un aprendizaje de rigidez y carencia. La familia vivía bajo la sombra de un padre severo y la fealdad de una época que, tras la guerra cristera y la industrialización incipiente, imponía disciplina donde faltaba esperanza. Con el paso de los años, las hermanas dejaron ese paisaje y se internaron hacia el Bajío, donde la tolerancia a los burdeles era un secreto a voces. Primero fueron cantina y mostrador, un local pequeño, luz amarilla, clientela de paso. Las hermanas aprendieron rápido la contabilidad del deseo, puerta, trago, cama. En un país que urbanizaba a golpes, ellas convirtieron la noche en negocio. De los pueblos de Jalisco a los de Guanajuato, el rumor de un apellido empezó a circular: González Valenzuela. Un apodo nace como un chisme y se vuelve firma. Se cuenta que el mote salió de un bar adquirido en Lagos de Moreno, propiedad de un hombre apodado el Poquianchi. El nombre, mordaz, burlón, terminó por colgarse a las hermanas. Lo odiaban, dicen, pero pronto nadie las llamó de otro modo. En la loma de San Ángel, cerca de San Francisco del Rincón, levantaron su bastión, Rancho El Ángel. Entre 1950 y 1964, esa casa fue negocio, cárcel y cementerio. La fachada era discreta. Adentro, la contabilidad se hacía con candados y amenazas. Las rutas del engaño estaban trazadas: anuncios de empleo, promesas de servicio doméstico, viajes a la ciudad. Al llegar, muchas jóvenes eran encerradas, drogadas y quebradas a golpes. La obediencia nacía del miedo y de la soledad. En un ecosistema corrupto, el cuerpo se volvía moneda y el silencio, norma. De a poco, la red creció. Otras casas en León, rutas hacia Purísima del Rincón y Jalisco. La autoridad toleraba si no había escándalo, si las mordidas llegaban a tiempo. El negocio se fue aceitando con favores, amenazas y el anonimato útil de la periferia. En esa maquinaria las reclutadoras eran bisagras. Uno de esos nombres, el de Josefina Gutiérrez, aparece una y otra vez en los expedientes y recortes. Su detención, sus dichos ante la policía, sus rutas por los pueblos y el modo en que su testimonio apuntó directo a la casa en la loma. Salí de la Piedad con ilusión, recuerda una víctima ya anciana. Me ofrecieron trabajo en San Juan de los Lagos. Cuando entré a la casa, supe que no saldría. La memoria de las sobrevivientes es un corredor de ecos. Nombres de mujeres, trayectos truncos, pactos de silencio firmados con miedo. Las cifras se cuentan distinto cuando la aritmética es humana. Los registros oficiales hablaron de al menos 91 víctimas, quizá muchas más. No eran números, eran vidas interrumpidas a fuerza de hambre, golpes y fuego. El rancho guardaba esa contabilidad bajo tierra. Y entonces, una fuga. En enero de 1964, una joven llegó maltrecha a la Policía Judicial de Guanajuato y contó lo que había visto. Un relato encendió la mecha que tantas veces se había apagado. Ya no hubo modo de callarlo. La madrugada huele distinto cuando lleva órdenes de cateo. El operativo cayó sobre Rancho El Ángel el 14 de enero de 1964. Buscaron primero cuartos, luego patios, después el suelo mismo. Lo que desenterraron fue una geografía del horror. Fosas con mujeres, también con hombres, y con los restos diminutos de bebés. La cifra que se repetiría en expedientes y periódicos, más de 90, nació de esa madrugada, de cuerpos contados con guantes temblorosos y estómagos revueltos.
las hermanas fueron detenidas y trasladadas a Irapuato. Ahí comenzó el desfile de careos, declaraciones, versiones contrapuestas. Las paredes de la cárcel escucharon los primeros recuentos del espanto y también las primeras defensas. Las muchachas mienten, la comida les cayó mal, se llegó a escuchar. Pero la tierra ya había hablado. El país entero volteó hacia el Bajío. En un México que se presumía moderno y en progreso, aquel caso mostró su cara más antigua: impunidad, misoginia, pobreza, codicia. No era solo una historia criminal, era un espejo incómodo. Detrás de esa puerta, el destino de las Poquianchis parecía sellado. 40 años de condena aguardaban en los expedientes. Afuera, los magueyes seguían creciendo sobre tierra removida, como si quisieran taparlo todo. El juicio contra las hermanas González Valenzuela comenzó en 1964 en Guanajuato. Los pasillos del tribunal eran un carnaval de curiosidad y horror. Periodistas, familiares de víctimas, vecinos que venían a ver a las Poquianchis. Afuera, vendedores ofrecían periódicos con titulares de sangre. México descubría, fascinado y horrorizado, la dimensión de lo que había pasado en aquel rancho. Una tras otra, las víctimas sobrevivientes contaron su encierro, los golpes, la desnutrición, las muertes que presenciaron. Cada testimonio era una piedra sobre la reputación de las hermanas. Ellas, en cambio, intentaban desmentir, alegar ignorancia, culpar a las reclutadoras. La tensión en la sala se cortaba con un suspiro. El 19 de junio de 1964, el veredicto quedó sellado: 40 años de prisión por homicidio y lenocinio. Fue la condena más severa para mujeres en esa época, y sin embargo para muchos, el castigo no correspondía al tamaño de los crímenes. En el imaginario colectivo, nunca dejaron de ser más monstruos que humanas. Tras la sentencia, fueron recluidas en la penitenciaría de Irapuato. Allí, la rutina era menos rígida de lo que dictaban los reglamentos. El sistema penitenciario de la época era poroso, corrupto, improvisado. Las hermanas, astutas, encontraron maneras de sobrevivir entre celdas y pasillos. Algunas reclusas murmuraban que las hermanas seguían controlando negocios desde prisión. Otras que se mantenían apartadas, temidas. El aura de terror que habían construido en el Bajío las seguía acompañando detrás de barrotes. México cambiaba con rapidez: modernización, represión, la matanza de Tlatelolco, la apertura de caminos y fábricas. Pero el recuerdo de las Poquianchis permanecía intacto en el rumor popular, como un mito oscuro que explicaba la violencia contra las mujeres. Nadie quería olvidar y nadie lograba entender del todo. En 1968, una de las hermanas murió en prisión. Su muerte no trajo paz. Al contrario, avivó especulaciones. ¿Había sido por enfermedad, por venganza, por descuido? El expediente carcelario apenas ocupó unas cuantas hojas. Para el pueblo, era el primer derrumbe de un imperio macabro. La cultura popular convirtió el caso en símbolo. Felipe Casals, en 1976, llevó la historia al cine. Las Poquianchis, una película dura, sin adornos, que mostró la brutalidad del sistema de explotación y el abandono de las víctimas. El arte fijó lo que la justicia había intentado archivar. Con los años, el mito creció. Historias exageradas circulaban en pueblos, que tenían pactos con el diablo, que enterraban tesoros bajo las tapias, que eran brujas disfrazadas de empresarias. La verdad y la leyenda se mezclaron en la memoria popular, pero detrás de cada rumor seguía latiendo la realidad de las mujeres esclavizadas. Las hermanas envejecieron en prisión, años de procesos legales, apelaciones y rumores de que podían salir antes por buena conducta. En la práctica,
su encierro se extendió hasta los años 80. La vejez llegó antes que la libertad. Otra hermana murió en los años 70, dejando un eco de silencio en los expedientes. El país ya vivía otras tragedias. El terremoto de 1985, la crisis económica. Pero en los pueblos del Bajío aún se contaban las historias de jóvenes desaparecidas, asociadas siempre a las poquianchis. Hacia finales de los 80, las sobrevivientes del clan González Valenzuela languidecían en penumbra. La memoria pública ya había transformado sus nombres en sinónimo de horror. No importaba si quedaban vivas o muertas. En el imaginario colectivo, seguían presas en la Casa de la Loma. Décadas después, el caso sigue siendo recordado como un reflejo cruel del México de mediados del siglo XX. Un país que permitió que mujeres fueran esclavizadas a la vista de todos. Un país donde la pobreza y la corrupción abrieron la puerta a la barbarie. Las poquianchis no fueron un monstruo aislado. Fueron producto de un sistema entero. Ese eco sigue vivo. No es solo la historia de 4 hermanas. Es la historia de un país que todavía busca a sus desaparecidas, que aún excava fosas, que aún enfrenta la misma pregunta: ¿cuántas poquianchis siguen escondidas en las sombras? Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este.